Hola mis amados hermanos, gusto en saludarles una vez más por aquí. Bienvenidos a esta segunda clase de escatología bíblica. Eh, Estaremos viendo aún cosas básicas que nos ayudan o nos ayudarán a entender mejor todo lo que veamos más adelante. Bueno, es muy importante que tengamos claras las cosas básicas de la escatología bíblica. Así que vamos a continuar con esta clase de escatología bíblica. Vimos la semana pasada lo que es escatología, ¿recuerdan? La escatología básicamente es el estudio de los últimos acontecimientos o el estudio de las últimas cosas. Pero hay ciertas preguntas que pudieran surgir a partir de esto. Por ejemplo, cuando se habla de lo último, porque es el estudio de los últimos acontecimientos o el estudio de las últimas cosas, cuando se habla de lo último, ¿qué es lo último? ¿Qué y cuál es el final? Porque la escatología, esencialmente la mayoría lo relaciona con el final de los tiempos, el final de la era, el final del tiempo, el final del mundo, el final de algo. Y precisamente cabría la pregunta, cuando se habla o se está diciendo el final o lo último, ¿qué es lo último? ¿Qué y cuál es el final? Así que eh, nosotros nos basamos como hijos de Dios en las escrituras, en la Biblia. Y precisamente las escrituras, la Biblia, como vamos a ver, se responde a sí misma, se interpreta a sí misma y nos deja saber muchas cosas, pero hay cosas básicas precisamente que hay que entender, porque leer las escrituras o la Biblia, que se escribió para nosotros anticipadamente, ¿verdad? Leer las escrituras o la Biblia no salva a nadie, pero la revelación e iluminación que recibimos a través de estas sí lo hacen. A través de las escrituras, a través de la revelación e iluminación de las escrituras, es que sí hay salvación. Se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿qué revelan e iluminan las escrituras esencialmente en cuanto a lo profético? Porque escatología es el estudio de las cosas finales, de los acontecimientos futuros. Ya vimos la vez pasada que se refiere a todo lo futuro, lo que aún no ha ocurrido, de lo último, del final. Quiere decir que esencialmente la escatología se ha relacionado, se ha asociado con lo profético. Lo futuro se asocia con lo profético. La escatología esencialmente tiene que ver, ya vimos, con el futuro. Y el futuro siempre o regularmente se ha asociado con lo profético. Aunque debemos entender que a la luz de las escrituras y conociendo a Dios, podemos ver que en ese plano profético de Dios, en ese plano eh, eterno de Dios, donde eh, no hay límite de tiempo ni espacio, sino que es un panorama de Dios donde no hay un cronos, precisamente,
Quiere decir que tanto puede conocer y saber el pasado como el presente, como el futuro. Por eso, por ejemplo, el libro de Génesis eh, fue, fue dado o fue, eh, vamos a ver ahorita, iba a utilizar la palabra, pero bueno, ahorita lo vamos a ver, fue dado a un hombre que ni siquiera vivió en esa época. ¿Cómo pudo saber los acontecimientos del pasado si no vivió ahí en ese tiempo, si no estuvo presente? Quiere decir, lo profético, porque Moisés también está catalogado como un profeta, ¿verdad? Entonces, este Moisés no solamente vivió en su época, sino que le fue dado de parte de Dios algo que había acontecido mucho, mucho tiempo antes. Ese es el panorama profético de Dios. Puede ver un amplio panorama o todo el panorama completo de los tiempos del hombre, porque para Dios no hay tiempo, ese fue puesto para el hombre, para los hombres. Sin embargo, bueno, él puede ver pasado, presente, futuro en este plano profético, pero el hombre casi siempre ha asociado lo futuro o la profecía con solamente el futuro. Pero, ¿qué es profecía? Y quiero que lo entendamos porque es algo básico respecto a la escatología y algunas posturas que solamente se basan en las profecías para interpretar algo futuro, ¿no? ¿Qué es profecía? En la Biblia hay diferentes palabras y definiciones para profecía. ¿Qué es profecía? Profecía, eh, vamos a encontrar que hay diferentes palabras, por eso les decía, diferentes palabras o términos en la Biblia. De esta misma palabra para nosotros hay diferentes palabras que la componen. Por ejemplo, nebuá del hebreo, que significa predicción oral o escrita. También significa enseñanza inspirada, predicción oral o escrita. ¿Qué es predicción? Predecir precisamente viene del prefijo pre, que significa antes de. Decir, predecir, quiere decir antes de que ocurra algo. Decir antes de, predecir, es la predicción oral, hablada o escrita, o significa también enseñanza inspirada. Y por ejemplo, tenemos como ejemplo algunas citas bíblicas donde se utiliza esta palabra, como lo es Segunda de Crónicas 9:29, que dice escritos en la profecía de Abías Silonita, escritos. Casi siempre se va a hablar de algo escrito en estas escrituras. Segunda de Crónicas 15:8, Esdras 6:14, Nehemías 6:12. Aquí precisamente también habla de hablado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. Hablaba predicción oral o escrita. Pero no solamente viene esa palabra, sino que también es utilizada la palabra jasón del hebreo, que significa visión en la mente, quiere decir no una visión ocular física, con los ojos físicos, sino una visión dada por Dios aquí. Sueño, revelación, y eso es importante que lo entendamos porque son palabras que vamos o conceptos que vamos a utilizar un poco más adelante.
sueño, revelación. Y por ejemplo tenemos aquí Segunda de Crónicas 32:32, se utiliza esa palabra. Proverbios 29:18, donde dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Miqueas 3:6, Habacuc 1:1. Y no solamente es esa palabra, también encontramos profecía con la palabra masá, el hebreo, que también significa carga, cantar, música, desear, sentencia. Fíjense qué hermoso, ¿no? Y esta palabra viene en todo el libro de Isaías, en todo el libro de Jeremías y en otros libros, es la palabra que se utiliza. Ya en el conocido por todos como Nuevo Testamento, se utiliza la palabra en griego profeteía. Profeteía significa predicción, fíjense una vez más, decir antes de tiempo, predicción, palabras de alguien que recibió inspiración. Por lo tanto, profeta es alguien que habla por Dios o alguien que transmite un mensaje inspirado por Dios. Escriba eso, porque es de examen. Ay. ¿Qué es inspiración? Porque estamos viendo un mensaje inspirado por Dios. ¿Qué es inspiración? Inspiración, espero que tomen nota de esto porque les voy a preguntar la próxima, o más bien en la tarea va a venir algo de esto y lo van a mandar la próxima semana. Inspiración, ¿qué es inspiración? Es la obra del Espíritu de Dios capacitando a personas específicas para hablar o escribir mensajes del corazón de Dios, con el fin de registrar en un lenguaje humano para ser codificado, ojo, esto es importante, lo que Dios habló a su espíritu. Eso es inspiración. No se queda solamente en inspiración porque Dios inspiró para ya sea que escribieran algo o hablaran algo. Pero no lo es todo. Viene la revelación y vamos a ver más ampliamente la próxima semana en qué tiene que ver con cada una de estas cosas. Revelación es la transmisión de la verdad eterna de Dios al hombre. Verdad eterna de Dios que es eterna, obviamente, y sin restricción de tiempo, espacio o cultura. Pero también está la iluminación. La iluminación es la capacidad dada por el Espíritu de Dios para entender y codificar lo revelado. Para entender y codificar lo revelado. Entonces tenemos, en primer lugar, inspiración, tenemos revelación, pero también las escrituras nos muestran que no solamente es o no es suficiente que haya sido inspirado algo, debe haber revelación de lo inspirado. Dios inspiró algo a alguien y eso inspirado a alguien tiene que ser revelado. Quiere decir que esa palabra, ya sea escrita o hablada, cobra un mayor sentido cuando es transmitida al hombre como una verdad eterna de Dios. Ya empieza a haber más claridad, pero no se queda hasta ahí, sino que sigue y es lo que se conoce como iluminación. Entonces, no solamente se inspira a hombres, sino que Dios permite que haya revelación y de esa revelación también una iluminación, que quiere decir que abre nuestro entendimiento para poder codificar lo que Dios ha revelado a los hombres. Por hoy es lo que hay. Espero que tomen nota, que mediten al respecto y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Esperen la tarea. Bendecidos. Hasta pronto.